Saludos a todos y continuamos acá con la serie de videos relacionados a la videoclase del matrimonio. Este sería ya el tercer video y en este tercer video vamos a abarcar específicamente el acto de celebración del matrimonio, es decir, el funcionario, el lugar donde se debe celebrar, esos detalles pues que son importantes especificarlos y resaltarlos y estudiarlos uno a uno, pues, ¿no? Entonces vamos a comenzar esta videoclase. No les quito más tiempo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Bueno, y sin perder tiempo comenzamos en lo que es este tercer video del matrimonio, referido en sí a lo que es la celebración del matrimonio, todo lo que tiene que ver, como ya dije, con estas cuestiones, el funcionario competente, el lugar donde se debe celebrar, etcétera, etcétera. Comencemos entonces, espero que les guste mucho. A todas estas, en esta próxima lámina, para ya ir concretando también ideas, ¿verdad? Porque son muchas cosas relacionadas al matrimonio, por eso es que decíamos que tiene sus propias normas, ¿verdad? Vamos a ver los caracteres de lo que es la celebración en sí del matrimonio. Y es que es un acto personal, también es un acto público y también es un acto gratuito. En esta próxima lámina, bueno, relacionado a los requisitos de forma de los documentos que solicitan, pues, ¿no? Esto es como un resumen de los documentos que solicitan para, en la parte de los requisitos de forma para poder contraer matrimonio. La constancia de alguno de los contrayentes que reside en la parroquia donde desea contraer matrimonio, original y copia de la cédula de identidad, original y copia de las partidas de nacimiento, copia de las cédulas de los testigos, copia del acta de defunción, en tal caso, ¿no? Copia de la sentencia de divorcio, si fuera el caso. Si alguno de los contrayentes tiene hijos menores de edad, deberá consignar la curatela, que la estuvimos mencionando en las láminas anteriores, y fijar el cartel de 8 días antes de la celebración del matrimonio. Continuamos entonces en esta próxima lámina con el punto de los funcionarios competentes para la redacción de las actas de matrimonio, ¿ok? Y esto lo encontramos en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que establece que el matrimonio podrá celebrarse ante los funcionarios o funcionarias siguientes. Y establece el alcalde o alcaldesa o el funcionario o funcionaria que estos autoricen. Para la celebración del matrimonio por el alcalde o la alcaldesa o por sus delegatarios, se exigirán los requisitos previstos en el artículo 45 de la resolución y se deberán cumplir todas las formalidades previstas al matrimonio establecidas en las leyes que ya hemos estudiado. Una vez celebrado el matrimonio, se remitirá el acta en un plazo de 2 días hábiles a la oficina o unidad de registro civil del domicilio de los cónyuges para que se realice la inserción en el libro de matrimonios. Eso está en el artículo 47 de la resolución indicada aquí en la lámina del Consejo Nacional Electoral. Entonces ya vemos que el alcalde o alcaldesa o a quienes estos dos autoricen tienen competencia para redacción de las actas de matrimonio. Pero ¿quién más puede entonces redactar actas de matrimonio según el artículo 99 de la Ley Orgánica de Registro Civil? Encontramos en el número 2 al registrador o registradora civil y en el número 3 a los capitanes o capitanas de buques de bandera venezolana dentro o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos entonces. En la próxima lámina se expone lo que es la oportunidad de la celebración del matrimonio. Y como ya hemos mencionado, ¿verdad? El matrimonio ordinario solo puede celebrarse después de vencido 8 días desde la fecha de la fijación de los carteles esponsalicios que estuvimos analizando ya anteriormente en las láminas, ¿verdad? A menos de que se trate de regularizar una unión estable de hecho, una unión concubinaria, o que sea en artículo de mortis causa, que uno de los cónyuges esté en peligro de muerte. Y también antes de que expiren 6 meses desde la fecha de la manifestación esponsalicia, que se recuerdan, ¿no? Se debe realizar esto. Si pasan 6 meses hay que volver a hacer todos los requisitos de forma. Esto está en el artículo 81 del Código Civil. Para contraer matrimonio, los interesados e interesadas deberán hacer
la solicitud ante la autoridad competente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Registro Civil. A tal efecto deberán cumplir con los requisitos de fondo y de forma establecidos en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que aquí ya el artículo 107 de la Ley Orgánica de Registro Civil remite el cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma que ya hemos analizado y que se encuentran en el Código Civil. Cuando nosotros lleguemos al estudio de lo que es la Ley Orgánica de Registro Civil, ¿verdad? Y empecemos a analizar cómo se organiza, cómo se levantan las actas de registro civil, cuántos libros se llevan, etcétera, etcétera. Vamos a ver que existe el libro de matrimonios, ¿ok? Y entonces, en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Registro Civil, como estamos viendo la parte de matrimonio, tenemos que traerlo, pero les repito, nosotros vamos a estudiar en otras videoclases lo que es la Ley Orgánica de Registro Civil y vamos a ver cómo se organiza todo, cómo se levantan las actas, cada uno del tipo de actas, etcétera, ¿ok? Es una parte muy formal. Pero en esta lámina vamos a ver entonces el contenido del artículo 101 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Y lo que nos dice es que en el libro de matrimonio deberán ser inscritas las actas de matrimonios, ¿ok? ¿Y qué es lo que establece en sí este artículo? En el libro de matrimonio serán inscritas las actas de matrimonios celebrados en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, los matrimonios celebrados en buques de bandera venezolana o dentro o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, los matrimonios de venezolanos o venezolanas celebrados en el extranjero. Cuarto, los matrimonios celebrados en el extranjero en los cuales uno de los contrayentes sea de nacionalidad venezolana. Quinto, los matrimonios de extranjeros o extranjeras celebrados en el exterior a solicitud de los contrayentes, siempre y cuando uno de estos se encuentre residenciado en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y además continúa el artículo diciendo que las delegaciones diplomáticas o consulares venezolanas están obligadas a remitir a la Oficina Nacional de Registro Civil las actas de matrimonio de venezolanos o venezolanas celebradas por autoridades extranjeras. Eso está en el artículo 102, además de la Ley Orgánica de Registro Civil. También se deben insertar en lo que es en el libro de matrimonios las sentencias que declaren la existencia, nulidad o disolución de matrimonio. Fíjense que el matrimonio será registrado al momento de celebrarse el acto, salvo aquel celebrado en artículo de muerte o en lugares de bandera venezolana, o en buques de bandera venezolana. Este último deberá ser registrado dentro de las 72 horas siguientes al arribo o atraque en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Eso está en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Vamos a continuar con el estudio de lo que es la celebración del matrimonio. En esta lámina vamos a ver las personas que deben estar presentes en la celebración del matrimonio. Y fíjense ustedes que al acto de la celebración del matrimonio ordinario deben concurrir, por supuesto, los contrayentes, personalmente o mediante mandatario con poder especial. Además debe concurrir el funcionario competente, su secretario y los testigos. Pero quiero resaltarles, pues cuando hablamos sobre las personas que deben estar en la celebración del matrimonio, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de los testigos, quiero traerles a colación los artículos 86 y 87 del Código Civil, que esos artículos están derogados porque se recoge el contenido en el artículo 99, pero vamos a ver qué es lo que sucede, fíjense. Con respecto a los testigos, el Código Civil establecía que estos debían ser dos, mayores de 21 años. Eso está en el artículo 86 del Código Civil y ese artículo está derogado. Y decía que deberían ser dos testigos si se celebra el acto en el despacho del funcionario, pero que debían ser 4 testigos si se celebraba fuera del despacho del funcionario, que esto está en el artículo 87 del Código Civil, que también está derogado. Y se dice además que estos testigos deben ser por lo menos mayores de edad si se celebra fuera de tal despacho. En este último caso, determina el Código Civil que 2 de los testigos al menos no pueden estar unidos por parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, ni de afinidad dentro del 2º, con ninguno de los contrayentes. No obstante, estos artículos, bueno, como ya les dije, quedaron derogados por la Ley Orgánica de Registro Civil y esta plantea en su artículo 99 que los matrimonios se deben celebrar en el despacho de la autoridad y que solo por motivos justificados se pueden celebrar fuera del despacho
despacho de la autoridad que va a celebrar el matrimonio. Entonces fíjense que aquí hay un detalle, porque en el Código Civil se da la libertad de celebrarse en el despacho de la autoridad que iba a celebrar el matrimonio, o se celebraba fuera del despacho. Aquí en la Ley Orgánica de Registro Civil sería como de una manera imperativa que se celebre en el despacho, y por motivos justificados entonces se podría celebrar fuera del despacho. O sea, habría que justificar el por qué se debería celebrar fuera del despacho, pues, ¿no? Pero una de las cosas que me llama la atención es que en la Ley Orgánica de Registro Civil, en el artículo 99, nos indica el número requerido de testigos, como se establecía en el Código Civil. Por eso es que yo más o menos interpreto, ¿verdad? Tomando en cuenta además el contenido del artículo 111 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que en general el número de testigos, como no lo establece concretamente, pero si integramos normas y antecedentes, podríamos decir que el número de testigos requeridos debería ser de al menos 2 mayores de edad y que pueden ser parientes de los contrayentes en cualquier grado. Ahora bien, en esta próxima lámina ahondamos aún más sobre las formalidades del acto en sí de la celebración del matrimonio. Fíjense ustedes, una vez constituidas las partes que deben asistir a la celebración del matrimonio, en el lugar, día y hora acordado por los contrayentes, se comienza el acto con la lectura, hecha por el secretario, de la sección primera, capítulo 11, título 4 del Código Civil, relativa a los deberes y derechos de los cónyuges. ¿Ok? Luego, el funcionario competente recibirá de los contrayentes uno después del otro la manifestación de que se tomarán por marido y mujer, respectivamente, y los declararán unidos en matrimonio. Su secretario, los contrayentes, si pueden y saben firmar, y los testigos. Todos estos que están participando van a firmar lo que es el acta de matrimonio que se está levantando. La autoridad competente para la celebración del matrimonio informará a los contrayentes, a su apoderado, según sea el caso, acerca de la naturaleza del matrimonio y de los deberes y derechos de los cónyuges establecidos en la ley, especialmente aquellos referidos a la igualdad de género. Acto seguido preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse mutuamente como marido y mujer, y si respondiesen afirmativamente, los declarará unidos en matrimonio civil en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. Concluido el acto, entonces se le da lectura al acta y si estuviese de acuerdo, se procederá a la firma por los contrayentes, testigos y, como ya dije anteriormente, las autoridades competentes y personas autorizadas si fuera el caso. Y también, al final, se hará entrega de un ejemplar del acta de matrimonio a cada uno de los contrayentes. En esta lámina voy a analizar lo que es la parte del lugar de celebración del matrimonio, que ya lo mencionamos en la lámina anterior, pero quiero hacer una reflexión. Fíjense ustedes. Establece el artículo 99 de la Ley Orgánica de Registro Civil que el matrimonio se celebrará en el despacho del funcionario o funcionaria competente. Pero yo particularmente considero que, a pesar de que suena que es algo imperativo por parte de la Ley Orgánica de Registro Civil, en realidad no es una condición obligatoria como tal. Y considero que no es obligatoria, pues cuando por motivos justificados los contrayentes no puedan trasladarse al lugar establecido, o si existiese alguna razón de hecho, que pudiera justificar que no se realice en el despacho, sino fuera del despacho, entonces se podría solicitar que la celebración del matrimonio sea en el lugar que los contrayentes acuerden. Entonces, el matrimonio se celebrará en la oficina municipal o unidad parroquial del registro civil que sea elegida por los contrayentes y se deberá inscribir de inmediato en el libro de matrimonios. El registrador o registradora civil no podrá trasladarse fuera del territorio del municipio o parroquia de la oficina o unidad de registro civil donde ejerce sus funciones. Esto es muy importante. En los casos en que el matrimonio se celebra fuera de su despacho. Eso está en el artículo 46 de la resolución que acá indico del Consejo Nacional Electoral. En esta próxima lámina analizamos brevemente lo que es el matrimonio por artículo de muerte. Y es que cuando se trata de matrimonio en artículo de muerte y no sea fácil o posible la presencia del funcionario
autorizado por el artículo 99 y 110 de la Ley Orgánica de Registro Civil para presenciar el matrimonio, 3 personas mayores de edad que no estén ligadas a ninguno de los contrayentes por parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, siempre y cuando todos sepan leer y escribir, se podrá entonces redactar por esto el acta de matrimonio. Está en el artículo 110 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Y por esta circunstancia, recuerden que decíamos que esta era una de las de lo que el matrimonio en artículo de muerte es una causa para no cumplir con las formalidades del matrimonio. Esas formalidades previas del matrimonio que estuvimos ya analizando en el artículo anterior, sino siguiendo pues estas pautas y la redacción como se establece en el Código Civil de cómo se debe redactar las actas de matrimonio. En esta próxima lámina pues vamos a comenzar a estudiar lo que es la prueba de la celebración del matrimonio. Y fíjense que la prueba de celebración del matrimonio está regulada en nuestro país por las disposiciones contenidas en los artículos 113 a 116 del Código Civil, en concordancia con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Continuando entonces, en esta próxima lámina, más específicamente, las formas de comprobación del matrimonio, tenemos conocimiento de que la prueba de celebración del matrimonio está regulada en nuestro país por las disposiciones contempladas en los artículos 113 al 116 del Código Civil, en concordancia con el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil. A tales efectos, en esta lámina tenemos 3 puntos destacados, ¿verdad? Y en el primero, que es la prueba fundamental, la prueba absoluta, ¿verdad?, de comprobación del matrimonio, es la copia certificada del acta de la celebración del matrimonio, el acta de matrimonio, que está en el artículo 113 del Código Civil. Nadie puede reclamar los efectos civiles del matrimonio si no presenta copia certificada del acta de su celebración. Por otra parte, también en el artículo 115 del Código Civil, ordinal segundo, se resalta lo que es la posesión de estado de cónyuges. Es decir, que si por alguna circunstancia hay una destrucción del registro de las actas, no se consiguen porque se incendió el registro, etc., entonces no hay acta, pues la posesión de estado de cónyuges, es decir, que ellos actúan como marido y mujer, están poseyendo ese estado de cónyuge, eso es una prueba para poder declarar que existe el matrimonio, ¿ok? Y la otra forma es que la encontramos en el artículo 116 del Código Civil, que si la prueba de la celebración legal de un matrimonio resulta de un juicio penal, la inscripción en el registro civil de la sentencia ejecutoria, que así lo declare, tendrá igual fuerza probatoria que el acta civil del matrimonio. En esta próxima lámina pues vamos a tratar lo que es la disolución del matrimonio muy brevemente, porque pues esto es un capítulo que vamos a ver en lo que es la materia de derecho de familia. O sea, va a haber otra videoclase sobre lo que es la disolución del vínculo matrimonial, pero para tener en esta clase de lo que es el matrimonio, lo de la disolución, me interesa destacarles este punto. El tribunal que decrete la disolución o nulidad del matrimonio deberá remitir en forma inmediata copia certificada de la sentencia a la oficina o unidad de registro civil donde esté inscrita el acta de matrimonio y a la oficina regional electoral correspondiente, a fin de que se estampe una nota marginal en el acta correspondiente del libro de matrimonios y en el duplicado. Eso está en el artículo 51 de la resolución indicada acá del Consejo Nacional Electoral. En esta próxima lámina hablamos sobre lo que es el matrimonio de venezolanos en el exterior del país, pues, ¿no? Fuera de Venezuela. Y fíjense ustedes que si un venezolano o una pareja de venezolanos desea contraer matrimonio en un país extranjero, debe cumplir con las formalidades exigidas y establecidas por la legislación de dicho país. Y el matrimonio legalmente celebrado allí producirá en Venezuela los mismos efectos que el celebrado en nuestro país conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que el matrimonio así constituido es válido y produce en Venezuela idénticos efectos legales a los del vínculo formado en la República y de acuerdo a sus leyes. Para este caso, de venezolanos que contraen matrimonios en el exterior, se aplicarán las leyes venezolanas conforme al artículo 9 del Código Civil, el cual establece que las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero. Entonces se puede decir que una persona o pareja venezolana puede casarse en el exterior, sí. De acuerdo a la ley venezolana, es apta para contraer matrimonio, lo que es el estatus personal. Y si no existe ningún impedimento dirimente de los consagrados en nuestra legislación. Pero por otra parte,
si la legislación del país donde desean contraer matrimonio establece otros impedimentos dirimentes a los establecidos en el Código Civil venezolano, entonces el venezolano o pareja venezolana, ¿no?, que desee contraer este vínculo conyugal deberá cumplir tales disposiciones también. Es decir, que este tiene que ser apto para casarse de acuerdo a la ley del lugar y a la ley venezolana. Y según el artículo 115 de la Ley Orgánica del Registro Civil, el venezolano que contrajese matrimonio en un país extranjero podrá declararlo ante la delegación diplomática o consular del país donde se hubiese celebrado. Es decir, va al consulado venezolano, a la embajada venezolana, presentando copia legalizada y traducida, si es necesario, ¿verdad?, por intérprete público para su posterior inserción en el libro del Registro Civil. Y entonces lo que es el consulado o embajada remiten la información a la República Bolivariana de Venezuela. Es muy importante resaltar que, por ejemplo, si en ese otro país aceptan el matrimonio de, por ejemplo, un hombre con varias mujeres, como eso, se lo pueden celebrar allá porque lo permite, ¿ok? Ese otro país. Pero eso no es reconocido en tal caso por la legislación venezolana porque eso va en contra de las leyes venezolanas, ¿ok? Se tiene que haber este equilibrio. En esta próxima lámina vamos a ver lo que es el matrimonio de extranjeros en Venezuela, que sería, bueno, lo inverso de lo que estábamos analizando en la lámina anterior. Y para esto los extranjeros que quieran contraer matrimonio en Venezuela, pues deben cumplir con los requisitos de forma para la celebración del matrimonio en Venezuela, sometiéndose a esta ley por lo que es el principio del locus regit actum, establecido en el artículo 108 del Código Civil. Y, por supuesto, este artículo establece que el extranjero no puede contraer válidamente matrimonio en Venezuela, sino ante la autoridad o funcionario competente, es decir, para que tenga ese reconocimiento jurídico en Venezuela. Pues no tiene que ser con los requisitos de forma que ya hemos estudiado en láminas anteriores ante la autoridad competente, cumpliendo entonces con las formalidades pautadas por la ley venezolana porque se está celebrando en el país. Ahora bien, en cuanto a la capacidad matrimonial del extranjero en extranjeros, eso como es su estatus personal, se rige por la ley nacional de este, ¿ok? Entonces, porque si él es mayor de edad allá, pero aquí no tiene la edad de 18 años, por ejemplo, él tiene 17, ella, por ejemplo, para que ustedes puedan ver, ella es mayor de edad, se les reconoce por su estatus personal que él es como mayor de edad aquí, porque en su ley nacional él es mayor de edad. Pero igualmente es muy importante decir que si viene, por ejemplo, un árabe donde en su país se le permite casarse con varias mujeres, no puede venir a Venezuela diciendo que como a él se le permite casarse con varias mujeres, se quiere casar con varias venezolanas. No. O si está casado, casarse otra vez aquí, estando casado. No, no se puede porque eso ya violenta los principios de constitucionales, legales y todas las normas que ya hemos estudiado sobre el matrimonio, que es entre un solo hombre y una sola mujer. Entonces ven que toda esta cuestión se relaciona con que tampoco pueden violar los principios y bases de la legislación venezolana. Para ir culminando esta videoclase, bueno, en este momento vamos a hablar en esta lámina sobre los efectos del matrimonio, que para los efectos del matrimonio como tal, vamos a hacer una videoclase aparte. Simplemente en esta lámina o en esta videoclase vamos a dar como una breve introducción de lo que tratan esos efectos matrimoniales para que posteriormente lo detallemos en otra videoclase. Entonces fíjense que los efectos matrimoniales, por supuesto, el matrimonio acarrea efectos tanto personales como patrimoniales para los cónyuges. Los efectos o consecuencias personales son el estado civil como condición personal, pues por su voluntad deja de ser soltero para ser casado y puede dejar de ser casado para ser divorciado, cambiando lo que hemos estudiado en la videoclase de lo que es el estado civil, ¿verdad? El matrimonio crea un vínculo entre los esposos que genera derechos y obligaciones recíprocas. Y ya para culminar la parte de los derechos y deberes de los cónyuges, entre estos pues se genera lo que es el deber de fidelidad, el deber de cohabitación, la elección de domicilio conyugal, el deber de asistencia, los cónyuges deben de darse auxilio, solidaridad y tolerancia mutua, deber de protección, los cónyuges se deben solidaridad y protección tanto moral como física.
Bueno, por ahora entonces vamos a culminar ya de esta forma con esta última lámina esta videoclase que, bueno, como el tema del matrimonio es un tema muy extenso, he decidido pues dividirlo en varios videos para que la videoclase no se haga tan extensa y podamos tener, bueno, varios videos más cortos sobre todo el contenido de lo que es hay que estudiar con relación al matrimonio. Yo espero que les haya gustado esta videoclase. Y bueno, nos vemos en una próxima videoclase donde vamos a estar abordando más temas sobre el matrimonio, como capitulaciones matrimoniales, el régimen patrimonial matrimonial, etc. Bueno, que Dios les bendiga y recuerden a las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscribirse y apoyarme y darle likes a los videos, que con eso pues me estimulan a estar haciendo todo este trabajo académico. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.